Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo video. Como podrán ver en el título, el día de hoy les traigo el capítulo 1 de la caída del Fénix en High School DxD. Hoy solo les traigo un aviso, por lo que vamos con él. El aviso es bastante rápido y es acerca de que esta semana no estaré trabajando en ninguna mejora para el canal y en ningún video, ya que todo mi tiempo y mi esfuerzo lo quiero dedicar únicamente a Wattpad, ya que como la gente que me sigue ahí sabe que estoy muy atrasado con mis historias y quiero tomarme al menos una semana para ir editando suficiente material para tener publicaciones al menos cada semana por los próximos 3 meses. O por lo menos editar lo suficiente como para estar más o menos pegados al canal. No es un aviso muy importante, pero creo yo que deberían saberlo en caso de que tengan dudas de si voy a sacar videos la próxima semana, lo cual es un rotundo no. Pero tal vez haga un stream ya que hace mucho que no hago uno y me dan ganas de hacerlo. Si hago un stream yo les avisaré por la pestaña de comunidad unos 2 días antes y ahí les avisaré qué día y a qué hora sería el stream. Sin nada más que decir, eso es todo por los avisos. Pero antes de iniciar con el video, si te gusta mi contenido, por favor activa la campanita que queda al lado del botón de suscribirse. Eso me ayudaría mucho ya que YouTube te estaría avisando cada vez que suba video. También te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales que están en la descripción de este video, en las cuales estoy muy activo, excepto en Twitter, pero espero en las próximas semanas ponerme al corriente con esa red social. En caso de que hayas llegado a este capítulo por azares del destino, aquí arriba en las tarjetas del video, así como en la descripción de este mismo, encontrarás una lista de reproducción que te llevará a todos los capítulos subidos hasta la fecha. Sin más que decir, comencemos. Aviso. Recuerden que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes. Renuncia de derechos, ni Fate Stay Night al igual que High School DxD, incluyendo las imágenes y música de este video, me pertenecen y todo el crédito a sus respectivos autores. Capítulo 1. Orígenes familiares. El clan Fénix siempre ha sido conocido por ser una familia de inmortales en el infierno, debido que gracias a nuestra sangre podemos curarnos de cualquier herida causada, incluso podemos regenerar cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué no puedo curarme de este dolor? ¿Por qué siempre que estoy consciente me duele el pecho? Me fui de mi hogar pensando que este dolor desaparecería, que si no volvía a ver a Gracia simplemente podría iniciar de nuevo, pero no puedo. Llevo casi un año sintiendo este dolor y cada vez es más fuerte, pensaba el heredero con tristeza y rabia. Raito en el tiempo que llevaba viajando se había topado con toda clase de comunidades humanas, algunas más salvajes que otras, en el aspecto de tecnología y costumbres. El heredero Fénix, a diferencia de muchos de sus iguales, nunca vio inferiores a los seres que habitaban en la Tierra, pero tampoco los consideraba como una raza digna de su respeto, habiendo algunas excepciones. Para Raito la raza humana era prácticamente una casta de seres que tenía mucho potencial pero que aún no lo aprovechaban, siendo esta una de las razones por la cual él huyó a ese lugar. Dándose cuenta de algo acerca de los humanos que lo dejó pensativo, ya que en los poblados que había pasado la noche, debido a que los humanos, a pesar de no tener una gran riqueza o controlar habilidades sobrenaturales, eran bastante felices, haciendo algo que Raito había dejado de lado justo cuando conoció a cierta Peli Plata, siendo que los humanos eran felices ya que ellos o la gran mayoría de ellos hacían las cosas gracias al deseo y al placer, haciéndole recordar cómo bastantes demonios hacían prácticamente lo mismo, generando que el heredero recordara cómo él había cambiado este tipo de comportamientos por Gracia, pensando que esto haría que la mujer se fijara en él, reviviendo recuerdos que provocaban que se arrepintiera de sus decisiones del pasado, concluyendo que hubiera sido mejor jamás confiar en que el amor que le tenía a Gracia lo haría feliz, arrepintiéndose de todas las cosas que había hecho por ella, siendo los ejemplos perfectos, el haber declinado la oferta de ser uno de los satanes, o el haber cambiado por ella buscando la felicidad de la mujer, aunque eso atentara en contra de la suya. Raito había dado todo por un amor que él consideraba puro y verdadero, pero ese amor no le había causado más que tristeza, desesperación y odio, generando que Raito razonara en que era lo que le podría devolver la felicidad y que era lo que en realidad lo hacía feliz, surgiendo una idea llevada de la mano de todo el dolor y sufrimiento que sentía hasta el día de hoy. Tal vez él se había equivocado en pensar que el amor era lo más importante. Después de todo, dicho amor lo había llevado hasta un abismo del cual no había retorno. Quizá el camino que debía seguir de ahora en adelante era uno más egoísta.
Quizá la única forma de quitar ese dolor de su corazón era pensar en él y solo en él. Sucumbir ante sus deseos y ambiciones que le provocaban placer, dejando de lado todo lazo amoroso que pudiera provocar dolor. Pero esta idea tampoco convencía al heredero de todo. No quería cortar todo lazo amoroso. Él aún amaba a su familia y a sus amigos. Y no quería perderlos ni dejarlos de lado. La ruptura que tenía Raito amenazaba su cordura y estabilidad mental. Por primera vez en su vida Raito necesitaba que alguien lo guiara, le dijera cuál es el camino que debía tomar, qué era lo que debía hacer. Si seguía así, el heredero podría convertirse en algo que nunca quiso ser y todo por una mujer que no podía dejar de amar, incluso después de todo lo que había pasado. ¿Ya este día? ¿Eh? Otra vez estuve toda la noche despierto, susurraba Raito sintiendo como los rayos del sol pegaban en todo su cuerpo. El heredero actualmente estaba acampando en un bosque que en el futuro se conocería como el bosque del Mediterráneo, obteniendo algo de calma al estar en un lugar tranquilo y silencioso, alejado de todo bullicio del cual eran presas las ciudades humanas. El campamento de Raito era bastante rudimentario, constando solo de una mochila que servía como almohada. Después de todo Raito no sufría por dormir en el suelo o descansar bajo climas extremos. Su entrenamiento lo había preparado para eso y más. El heredero en estos momentos se encontraba sentado en la orilla de un gran lago, en el cual había podido relajarse un poco y conseguir comida que hacía que su dieta fuera más variada. Raito estaba vestido con ropas humanas que había comprado en algunas ciudades para no resaltar tanto. Ropas que estaban compuestas por una gabardina de cuerpo completo de color amarillo arena, una camisa ajustada de color blanco acompañado con unos pantalones de color negro y un calzado que hacía juego. TSK. De nuevo tengo esa extraña sensación de que alguien me observa, pero nunca encuentro nada, ni siquiera siento una energía peculiar cerca de mí, pero aún así estaré alerta, pensaba el heredero con cierta molestia e intriga, tomando rápidamente sus cosas dispuesto a seguir explorando el bosque, no buscando nada en particular, solo era una actividad que lo mantenía distraído, caminando por un tiempo hacia una parte del bosque la cual él no había terminado de explorar, siendo que lo último que encontró fue lo que parecía ser un camino bastante antiguo, trayéndole bastantes recuerdos de su infancia, gracias a que desde niño practicaba la exploración, que poco a poco fue dotándolo de un sentido de orientación bastante desarrollado que lo ayudó en la guerra, adentrándose cada vez más en esa parte del bosque siguiendo el camino que había encontrado, para minutos después dilucidar a unos cuantos metros de él, unas ruinas de lo que parecía ser una civilización humana, acercándose cada vez más a este lugar que denotaban que en el pasado había sido un pequeño asentamiento humano. Confirmando esto la forma de lo que quedaba de las construcciones y la falta de energía mágica del lugar, Raito al estar enfrente de estas ruinas dio una mueca, mostrando un poco de emoción ya que le recordaba esos días donde jugaba con su hermano menor a encontrar un tesoro. Las ruinas eran bastante pequeñas, principalmente porque la vegetación había reclamado casi todo el lugar, exceptuando la parte del centro, en la cual se podía apreciar como había una pequeña estructura parecida a una casa hecha de piedra, distinguiéndose como las paredes ya estaban llenas de enredaderas que carcomían el material día con día. Raito no era un experto en cuanto a las civilizaciones humanas, solo había aprendido lo básico en su juventud, enriqueciendo ese conocimiento al haber pasado tiempo en distintas ciudades humanas que quedaban en el continente que en el futuro se denominaría como Asia, teniendo costumbres que no fueron mucho del agrado del heredero, pensando que los humanos deberían dejar de alabar a dioses que solo los están usando, ya sea para bien o para mal, intuyendo que esas ruinas eran bastante antiguas, ya que los materiales que podía identificar en esas ruinas y la forma de las construcciones, eran bastante diferentes de las que él había visto. Si lo tuviera que describir con una palabra sería olvidado, un lugar olvidado por todos y todo. Raito se quedó unos segundos inspeccionando el lugar, en busca de cualquier amenaza. Lo último que necesitaba es que fuera el escondite de alguna criatura que no pudiera sentir o ver, convenciéndose minutos más adelante que ese asentamiento había sido abandonado hace mucho tiempo, calculando que podían ser siglos debido al desgaste de las pocas estructuras que aún seguían en pie, llegando a la conclusión de que no había ningún peligro por lo que pudo bajar la guardia, optando por caminar justo a la entrada de la única estructura en pie, la cual reconoció como una casa de alguien que debió ser el líder del lugar.
debido a que era bastante espaciosa y al no tener puertas se podía dilucidar como en el interior había muchos objetos de lo que pareciera ser oro trabajado, ya que desprendían un fuerte brillo y ese color era muy característico de dicho material. Raito no esperó más y entró a la casa, respirando bastante polvo con cada pisada que daba, dándole la sensación de que estaba en algún desierto. Interesante, susurró Raito para sí mismo, examinando cada parte del hogar en busca de algo que le interesara, fijándose como lo único que quedaba en buen estado eran productos hechos enteramente de oro y piedras preciosas, sacándole un suspiro a Raito, no logrando entender cómo los humanos casi en su totalidad tenían alguna clase de problema con el oro y las piedras preciosas, al punto que cualquier tontería era fabricada de esos materiales siempre que se pudiera, siendo el ejemplo perfecto las posesiones que había encontrado, tales como platos, vasos, copas, collares, vasijas, pisos, e inclusive ropa forrada de este material, que en absoluto tenían que ver con protección o defensa del portador, generando una sensación de aburrimiento en el heredero pensando que encontraría algo mucho más atrayente, como por ejemplo conocimiento de la civilización que vivió ahí, o armas como espadas, lanzas, mazos, etc., que le llamaran su atención. Pero pareciera que solo se engañó a sí mismo ya que todo indicaba que había encontrado las ruinas de una civilización enferma por las riquezas que Raito consideraba efímeras. Siendo envuelto en decepción y logrando que la emoción que sentía al haber descubierto el pequeño asentamiento poco a poco se desvaneciera, no teniendo la voluntad de llevarse nada del lugar, estando a punto de abandonarlo ya que no había encontrado nada que le interesara, pero eso cambió cuando recorría por en medio de lo que se podría describir como una habitación personal, debido a que contaba con lo que pareciera ser un baño, y un espacio idóneo para montar una cama bastante extensa. Raito de tener un rostro molesto pasó a tener uno curioso ya que sintió como había pisado un agujero en el suelo, posando su vista directamente en su pie el cual estaba hundido en el suelo al menos 10 centímetros, notando como una especie de cuadrado perfecto se hundía justo debajo de su pie, logrando que se quedara unos momentos más en lo que resolvía lo que acababa de pasar. Fue entonces que el heredero levantó su pie, arrodillándose ya que el cuadrado perfecto seguía hundido en el suelo, haciendo que Raito sin tiempo que perder comenzara a quitar la tierra del lugar en poco tiempo, quedando a la vista una especie de interruptor que había sido activado al haber tenido peso sobre él. El heredero quedó dudoso acerca de qué mecanismo pudo activar dicho interruptor, ya que por razones obvias no se trataba de un simple hoyo en el piso de roca sólida, palpando por unos segundos al lado de dicho interruptor, levantando una ceja de la sorpresa ya que una de las rocas que estaban a un costado, ahora se encontraba suelta, siendo esto una señal de que tenía que ser levantada, por lo que Raito recuperando su ánimo creyendo que había encontrado algo interesante, comenzó a cargar la roca sin mucho esfuerzo, abriendo los ojos de la sorpresa ya que la losa de roca era bastante pesada para un solo humano, sumado a que su diámetro la hacía propensa para que dos personas la cargaran. Cuando el heredero terminó de retirar la losa, se encontró con algo que le sacó una sonrisa, debido a que Raito había encontrado una habitación escondida en el suelo, pareciendo ser una especie de habitación donde se guardaban objetos importantes. Si no, no había sentido de esconderla. Menos mal. Parece que esta exploración no ha sido una pérdida de tiempo, pensaba el heredero con una media sonrisa, canalizando un poco de fuego en su mano derecha ya que la habitación debajo de él estaba en completa obscuridad, vislumbrando unas escaleras de madera carcomidas por el tiempo que llegaban justo abajo, escaleras que Raito no iba a necesitar, por lo que en un acto de precaución ingresó su mano por el hueco, iluminando parte de la habitación. Esto el heredero lo hizo para analizar lo que había en ese cuarto secreto, sorprendiéndose de que la habitación era tan grande como la propia casa solo que debajo del suelo. Gracias a la luz producto del fuego de Raito, la habitación se iluminó en gran medida, revelando cómo el lugar estaba al menos 3 metros bajo tierra, compuesto de paredes y piso de piedra, no teniendo una salida aparente, más allá del hueco que se había originado al retirar la losa. El heredero observó unos momentos el lugar, entendiendo que la habitación no estaba dividida como en la superficie, canalizando algo de magia en su mano cubierta por sus llamas, para acto seguido verse como bolas de fuego procedentes de la mano de Raito bajaban y se colocaban de tal forma que parecieran ser lámparas, con la excepción de que esas bolas de fuego estaban siendo controladas. Gracias a estos orbes el heredero terminó de analizar el lugar subterráneo, llegando a la conclusión de que era una habitación donde la civilización que vivió allí guardaba sus riquezas, ya que en la parte derecha del lugar había una cantidad estúpida de joyas, piedras preciosas,
monedas de oro, porcelana de la más fina y lo que parecían ser restos de canastas que tenían especias. O por lo menos eso era lo que Raito creía. Gracias a su visión mejorada, estando a punto de perder el interés de ese lugar e irse. Pero apenas volteó a ver el lado izquierdo de la habitación, levantó su ceja derecha en señal de sorpresa, ya que donde pensaba que habrían más tesoros, se encontraban al menos 6 columnas en sentido vertical de lo que parecía ser mármol, acomodadas de tal forma que hacían una media luna. Pero lo que sorprendió a Raito fue que cada columna en su punta tenía recargada una especie de tablilla de un oro bastante brillante con forma rectangular, con al menos 1 metro de largo y medio metro de ancho, haciendo que el heredero les prestara atención. Lamentablemente los demonios no podían leer cualquier idioma a diferencia de hablar, lo que eso sí era algo que hacían, por lo que Raito no logró reconocer lo que parecían ser letras talladas en las tabletas, optando por ingresar al lugar previamente iluminado. De un salto que amortiguó activando sus alas de fuego, algo dentro de él le decía que las viera más de cerca, que tenía que tenerlas en sus manos, siendo un sentimiento que el heredero no tenía hace bastante tiempo. Por lo que sin más contratiempos caminó justo enfrente de estas columnas sin miedo a que hubiera trampas en el lugar, como era de imaginar en cualquier habitación donde hubiera oro. Pero para su comodidad no había nada de esto. Era un cuarto común y corriente. Llegando al frente de estas tablillas, comenzando a examinarlas más de cerca. Tal vez Raito no podía identificar el lenguaje en el que estaban escritas, pero no era necesario, ya que cada una de estas contaban con una gran imagen en la parte superior y varios símbolos en la parte inferior. El heredero no tardó en entender que esas tablillas contaban una historia que parecía ser muy antigua, ya que jamás había leído o escuchado algo como lo que las tablillas tenían dibujado. En la primera se podía apreciar una gran ciudad en medio de un desierto acompañada por un gran río. La ciudad parecía ser imponente y una capital sin igual, debido a que los dibujos de miles de personas que iban y venían así lo daban a entender. Pero no era todo. Justo en lo más alto de la ciudad estaba el dibujo de lo que pareciera ser el líder, o mejor dicho rey, vestido con una gran armadura mientras apreciaba su reino. La segunda tablilla resultó ser un poco más interesante, ya que esta tenía plasmado lo que pareciera ser una habitación llena de todo tipo de armas, en la cual había un trono, una persona sentada en este trono acariciando lo que pareciera ser un león, mientras que a su lado una figura con un cabello bastante largo lo acompañaba. No parecieran llevar ninguna armadura, aunque lo curioso es que ambos estaban viendo hacia el frente, observando como lo que parecía ser una mujer con características de ave se arrodillaba ante el rey de la ciudad. Pero lo que sorprendió más a Raito es que la mujer estaba enrollada en lo que parecía ser una cadena, y más que arrodillarse por su cuenta estaba siendo obligada a ello. Aparte que el heredero se impresionó, ya que se tomó el tiempo de contar las armas que había, contando más de 100, habiendo de todo tipo, no escuchando jamás de un gobernante humano con dicho arsenal. Pasando a la siguiente tablilla, que solo hizo que la curiosidad de Raito creciera, ya que el tallado que estaba observando era muy específico. En él se podían ver muchas figuras en el cielo que estaban hablando entre ellos mientras miraban hacia abajo. Las figuras parecían ser solo siluetas, pero no necesitaban nada más para explicar de quiénes se trataban, siendo que estas figuras prestaban su atención ante el rey de la ciudad en medio del desierto, mientras este rey pareciera seguir acumulando armas. Aparte que se notaba cómo estaba organizando a todos los humanos para que siguieran trabajando, mientras era acompañado de nuevo por la persona de cabello largo, solo que esta vez tenía una gabardina que escondía todo su cuerpo. Pareciera ser alguna clase de amigo del rey, ya que estaban muy cerca. Quizá era un consejero de confianza. Pero esto no era todo, ya que se podía ver como una mujer estaba detrás del rey tratando de tener su atención, al punto que tenía su mano extendida para jalarlo. Pero el hombre no pareciera hacerle caso, sumado a que el acompañante del rey parecía verla con molestia. Terminando de examinar esta tablilla, el heredero se detuvo entendiendo lo mejor que podía los dibujos de dichos objetos. La primera tabla describe el nacimiento de un imperio o de un rey, puede que de ambos. La segunda habla de cómo el rey de dicha ciudad coleccionaba toda clase de armas, o armas que le gustaran, mostrando a uno de sus seres más cercanos. Lo más probable es que lo conociera desde antes. La confianza no nace de un día para el otro, y menos cuando eres el líder de una ciudad tan importante. Sumado a que hay una mujer capturada frente a ellos enrollada en esas cadenas tan extrañas. Puede que sea una criminal o una especie de premio. Cualquiera de las dos opciones es inquietante, pensaba Raito tomando una bocanada de aire. Y la tercera tabla
Habla de cómo este rey fue tan importante y poderoso, que los dioses se fijaron en él, o por lo menos seres que están arriba de todo. Describe cómo la ciudad era cada vez más grande e importante, sumado a que el rey pareciera tener una clase de mujer siguiéndolo o pidiéndole algo, pero pareciera ser una mujer ajena ya que ni siquiera logra la atención del hombre. Pensaba el heredero tratando de conectar lo mejor que podía la historia que estaba plasmada en dichas tablillas, optando por seguir viendo su descubrimiento al pensar que había entendido de una manera correcta las imágenes, pasando con la cuarta tabla que era mucho más impresionante, debido a que se veía como en un campo de batalla, se encontraban el rey y su acompañante haciéndole frente a lo que pareciera ser un toro que surcaba los cielos. El problema es que en el dibujo se daba a entender como el toro era inmenso, acompañado de unas nubes que cubrían todo el campo de batalla, aunque lo más inquietante no era la pelea entre los tres anteriores, sino que en las esquinas de la tablilla estaban plasmadas figuras. La figura de la izquierda estaba apoyando al supuesto toro, o eso parecía, siendo la mujer de la tabla pasada, ahora acompañada de una figura más alta y corpulenta que ella, solo que esta figura no tenía una forma específica, siendo claramente una persona de autoridad para la mujer desconocida, mientras que en la esquina derecha se podía ver cómo los humanos estaban sufriendo, al punto que muchos estaban representados en los huesos, seguido de tantos cadáveres que cubrían lo que parecieran ser campos. Una vista muy poco alentadora, terminando por verse como la tablilla tenía 7 marcas especiales, haciendo que Raito pasara a la siguiente tabla, solo que en esos momentos tenía una expresión más grave. La quinta tablilla se dividía en 2 escenas, abarcando justo la mitad de esta. La primera escena era la de la izquierda, en donde se podía apreciar cómo el toro que surcaba los cielos ahora estaba tumbado en la tierra, viéndose un cielo completamente despejado y una destrucción indescriptible. Pero lo sorprendente es que el animal estaba enrollado en unas cadenas muy similares a las que envolvían a la mujer ave de la segunda tabla, dando a entender que esas cadenas podían alargarse dependiendo su objetivo o algo mucho peor, que fueran unas cadenas infinitas. Mientras que frente al animal se alzaban triunfantes el rey y su compañero, solo que se les representaba con heridas visibles pero aún de pie, siendo admirados por lo que quedaba de los humanos, aunque lo curioso es que algunos de estos que seguían en los huesos estaban alejando el agua del lugar, como si alguna inundación estuviera a punto de pasar, siendo que en la parte superior de la tablilla se veía plasmada la misma mujer, solo que en esta ocasión tenía un aura, que claramente era amenazante. Viendo al rey y su compañero abriendo lo que pareciera ser un portal, pasando a la escena que estaba en la parte derecha. Una escena simple pero que demostraba tener una fuerte carga emocional, ya que en esta se plasmaba una habitación común, donde el compañero del rey estaba acostado en una cama, pareciendo que estaba agonizando, ya que el rey que estaba a su lado lo sostenía esperando su inminente final. Lo curioso es que el acompañante del rey no pareciera estar herido o algo, simplemente estaba muriendo en una cama acompañado por su líder en sus últimos momentos. Una escena que hizo que Raito separara la vista por unos segundos, para después regresarla notando como el acompañante del rey estaba dibujado de cierta manera como si se estuviera convirtiendo en lodo, o en algo similar, ya que estaba perdiendo lo que pareciera ser su forma humana, siendo así como el heredero pasó a la última tablilla, que en gran parte estaba dañada. Era como si algo muy pesado le hubiera caído encima, deformando las ilustraciones que tenía, siendo que estaba dividido en 4 escenas. El problema es que 2 de las 4 estaban prácticamente arruinadas, solo pudiéndose entender pequeños detalles de dichas escenas. Por ejemplo, en la primera escena lo único que se podía apreciar era un lugar tétrico, que curiosamente le recordaba a Raito el hogar de Hades. Solo que en el dibujo este supuesto inframundo era muy diferente en cuanto a arquitectura. En la segunda escena lo único que se podía identificar era un desierto que no pareciera tener fin, haciendo sospechar al heredero que se trataba de algún tipo de viaje del rey que aún desconocía. Pasando a la tercera escena, que a pesar de estar dañada, se entendía como el rey había regresado a su ciudad, ya que este mismo estaba cruzando las puertas de la ciudad, llamando la atención de prácticamente todos, que mostraron su respeto. Pasando a la última escena, que estaba intacta, en la cual se podía ver como el supuesto rey de todas las tablillas había muerto y todo el pueblo estaba dando, por así decirlo, su respeto, con la excepción de unos pocos que se veían como estaban saliendo de la ciudad acompañado de algunos animales, dando a entender que ya no quisieron quedarse al perder a su líder, queriendo iniciar de nuevo, bajo lo que parecían ser miradas curiosas de los habitantes de dicho lugar, que no hacían nada por detenerlos, simplemente los dejaban irse sin más, terminando así la examinación de las tablillas.
dejando aún muy confundido e interesado Raito. Era la primera vez que escuchaba una historia así. Realmente era muy inusual y al menos en la biblioteca de su familia no se hacía referencia a un pueblo humano que hubiera pasado por tantas desgracias. Juntando los últimos puntos de las 3 tabletas restantes, parece ser que una clase de deidad femenina se interesó por el rey de ese pueblo, pero al no hacerle caso posiblemente se lo tomó como una ofensa y fue con el líder de su facción. Reflexionaba Raito teniendo el conocimiento acerca de cómo algunos dioses tenían un ego estúpidamente grande y cuando alguien les decía que no o simplemente tenía una opinión diferente a la deidad, eran prácticamente desaparecidos de la faz de la tierra, teniendo las sospechas de que la mujer de las tablillas era claramente una diosa con esas características. Al sentirse insultada desató un mal contra el rey y toda su gente en un claro acto de venganza, aunque supongo que este toro debe ser algunas de su facción, pero no tengo conocimiento de un toro inmenso que surca los cielos. Pero con lo que no contaba es que el rey y su acompañante lograrían vencer al toro. Pero a un gran costo ya que seguramente esta batalla duró años donde los humanos sufrieron de todo tipo de males. Aunque lo que no llego a entender es esa referencia al agua. ¿Qué acaso se estaban enfrentando también a inundaciones? Se preguntaba el heredero recordando cómo había dioses con capacidades de inundar partes del mundo humano como quisieran. Después de que el toro fue vencido la paz regresó al reino pero el rey del lugar perdió a su consejero o amigo. Lo más probable es que algunos dioses sean los causantes de esto. Después de todo las ofensas a los dioses son algo que se tiene que pagar tarde o temprano. Pero lo que no logro entender es la última tablilla. Lo único que comprendo es que el rey se fue de viaje. Pero, ¿a dónde? ¿Y con qué propósito? ¿Acaso quería revivir a su compañero? ¿O acaso tenía ambiciones personales? Sea como fuese aún con eso él terminó muriendo y dejando al próximo rey gobernar en su lugar. Aunque con su muerte hubo bastantes personas que abandonaron la ciudad. Probablemente no le veían sentido seguir viviendo en la ciudad ahora que su rey estaba muerto y al no aceptar a su sucesor, decidieron iniciar de cero. Eso explicaría por qué estas ruinas están aquí. Pensaba Raito entendiendo la historia y el contexto de en donde se encontraba. El heredero no lo demostraba pero estaba maravillado por la historia. Sin duda era un conocimiento por así decirlo sorpresivo pero bien recibido por Raito que tenía bastantes dudas. Principalmente saber quién había sido ese rey, y si su pueblo aún seguía existiendo. Pensando en si llevarse o no las tablillas del lugar. Tal vez pudiera conseguir a alguien que reconociera la civilización, o al menos darle más uso que el que tenían en esos momentos. Pero estas ideas serían interrumpidas gracias a que unas pisadas en su espalda lo sorprenderían haciendo que volteara rápidamente al origen del ruido. Curioso. Creí que el invasor del bosque era un simple demonio buscando dónde guarnecerse. Pero parece que es solo un pajarito perdido conociendo sus orígenes. Decía la voz del extraño que encaraba a Raito de manera muy tranquila, no teniendo la intención de dañarlo o algo. Al menos eso era lo que su aura daba a entender. Deteniéndose justo a 1 metro del heredero que lo veía con cierta sorpresa ya que no sintió su presencia y había burlado todos sus sentidos, haciendo sus pisadas audibles solo para tener la atención del heredero. Atención que logró de inmediato posando su vista en contra del extraño, analizando su vestimenta y rasgos físicos en milisegundos. El desconocido que lo había sorprendido no parecía ser más que un joven de unos 16 años. Con un cabello largo y muy bien cuidado de color verde claro, teniendo unos ojos a fuego y una piel blanca, vestido con una túnica de cuerpo completo de color blanco, así como unos pantalones a juego, estando completamente descalzo. Algo curioso es que Raito no se ponía de acuerdo si el desconocido era hombre o mujer, ya que sus facciones eran bastante finas. Tratando de leer el aura del joven, descubriendo que no era un humano, no logrando reconocer esa energía, algo que puso muy a la defensiva al heredero que sin dudarlo canalizó fuego en sus puños en caso de cualquier ataque, no tomándole importancia al rostro y aura tan pacífica que desprendía el joven. ¿Sabes? No vengo a pelear contigo joven pájaro, solo quería comprobar quién había estado habitando el bosque. Decía el desconocido con una media sonrisa no estando intimidado en lo más mínimo de que el heredero estuviera a un movimiento de atacarlo. ¿Quién eres? ¿O qué eres? ¿No eres un humano, o una raza mágica con la que esté familiarizado? Preguntaba Raito manteniendo en todo momento la calma, esperando solo un movimiento ofensivo del sujeto frente al para hacerlo cenizas. O al menos eso creía. Es curioso que me preguntes eso, pero para que no comencemos una batalla que pueda arruinar la belleza del bosque sobre nosotros me presento. Soy Enkidu, joven Fénix. Un placer.
decía el ahora autonombrado Enkidu de manera muy amable, como si estuviera teniendo una charla con un conocido, dejando a Raito sorprendido de que lo llamara por su apellido, aumentando un poco más el flujo de magia en sus manos sin cuidado de que su ropa se pudiera dañar, siendo dominado por un sentimiento de cautela, aumentando cada segundo que pasaba, ya que el heredero sentía como la energía de Enkidu era algo nuevo, al menos para él, pensando muy bien en su siguiente acción. Fin del capítulo 1. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo. Originalmente sería un poco más largo, pero opté por hacerlo, mejor dicho, opté por acortarlo, ya que no quería bombardearlos de tanta información, al menos por el momento. Si te gustó el video, por favor déjame un like, un comentario, suscríbete y porfa compártelo con tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo. En caso de que tengas dudas acerca de qué día o en qué orden estoy subiendo mis fanfics, en la pestaña de comunidad, así como en mi página de Facebook, encontrarás una publicación en la cual explico todo esto. Sin más que decir, nos vemos. Hasta luego.